Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, el tema del ahorro, el tema de las remesas, había impuestos. ¿Cómo ha quedado esto? ¿Cómo va? ¿Cuál ha sido el impacto? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Guillermina Rodríguez. Ella es directora de Estudios Económicos de Banamex. Muy buenas noches, Guillermina, qué gusto saludarte. Hola María Elena, buenas noches, qué gusto. Muchísimas gracias. Oye, pues dos temas por demás relevantes para los mexicanos, para la población. ¿Cómo van estos ajustes que se hablaban y que se dieron, ajustes en impuestos a la alza? Sí, bueno, es el impuesto al 1%, básicamente, el que comenzó a imponerse desde el 1 de enero de 2026. Y bueno, lo que nosotros anticipábamos es que justamente la población migrante iba a absorber este impuesto. Básicamente porque es muy pequeño y porque se evitan muchas complicaciones al estar declarando la devolución o incluso muchos de ellos están en estatus de inmigrantes indocumentados y sería mucho más complicado hacer estos trámites que pagar y absorber ellos mismos el impuesto. Hasta ahorita me parece que con las cifras que hemos visto que no ha habido un impacto significativo. De hecho, ya vimos una ligera recuperación de las remesas en el primer trimestre con un crecimiento de 1.4% y efectivamente, como lo habíamos anticipado, los migrantes son los que están absorbiendo este impuesto. Aquí en México sigue la norma de que se pudiera ayudar a las familias que están, sus trabajadores en Estados Unidos pudieran pagar este impuesto, pero no ha sido claro todavía cómo va a ser este proceso. Pero sí el impacto que nosotros preveíamos que era mínimo efectivamente está ocurriendo. Guille, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y hoy en la madrugada se aprobaron ajustes a la reforma judicial. ¿Cómo están percibiéndola los inversionistas? De por sí no les gustaba mucho y ahora hay cambios adicionales. ¿Cuál es el ánimo que ustedes están sintiendo entre el sector privado? Gracias, Romina. Sí, mira, ahorita hay un ambiente de incertidumbre, no nada más en México. Comencemos con la parte global, pues siguen todos los dimes y diretes respecto a que si se termina o no se termina la guerra, que si se llega a un acuerdo o no. Y eso está sembrando mucha incertidumbre hacia los inversionistas para invertir principalmente en lo que le llamamos inversión fija bruta, que es la inversión productiva, porque estamos viendo que tanto en Estados Unidos o a nivel global como en México, las inversiones que son en bolsa principalmente y que están vinculadas con lo que es la inteligencia artificial, pues han tenido un repunte importante. Se sigue apostando a que la inteligencia artificial va a seguir creciendo y vemos pues parece desvinculada esta parte financiera con lo que es el ámbito productivo. Entonces, en el ámbito financiero, pues sí vemos una recuperación, un crecimiento muy importante vinculado a la inteligencia artificial, principalmente a las nuevas tecnologías. Y lo que es ya la parte productiva, pues sí, desde el año pasado que vimos caídas de más del 6% de la inversión fija bruta, este año creemos que va a haber una ligera recuperación, pero todavía efectivamente existe un ambiente de incertidumbre de la certeza jurídica que puedan tener los inversionistas para poder seguir invirtiendo. Nuestra perspectiva es que va a haber un pequeño repunte, principalmente por la parte privada. La parte pública todavía está un poco de capa caída después de haberse dado una inversión muy fuerte en el sureste del país y el año pasado fue ya negativa. Este año esperamos ya cierta recuperación, aún con este entorno de incertidumbre global y nacional que existe. Guillermina, hace unos días el Banco de México dio su perspectiva de crecimiento a la baja. ¿Cómo lo están percibiendo ustedes de frente a estos ajustes que se han estado dando? Sí, bueno, nosotros ya traemos también un crecimiento apenas de 1.3% para este año y el primer trimestre fue bastante negativo en resultados de crecimiento y pues esto lo que México está
previendo es que va a haber una recuperación muy lenta hacia lo que resta del año. Vemos en general que va a haber una ligera recuperación de la actividad productiva, sobre todo lo que es el mercado interno, y el sector externo, pues lo que vemos es que va a tener un desempeño favorable todavía, puesto que nosotros, si los aranceles que nos han impuesto a pesar del TEMEC nos resultan favorables, entonces van a seguir habiendo exportaciones importantes, que es el otro motor de la economía que va a permitir que siga creciendo el país, pero sí estamos viendo una tasa de crecimiento bastante moderada después de haber crecido 0.6% el año pasado, que fue también muy bajo el crecimiento. Guille, y ya para que el Banco de México haya ajustado a la baja su expectativa de crecimiento económico, es que de veras la situación se anticipa complicada. ¿Ustedes van a seguir ajustando su previsión de crecimiento? ¿En cuánto la tienen ahorita y cómo ves la inflación? Por el momento no pensamos a realizar ajustes en cuanto al crecimiento económico. Estamos previendo que se crezca este año 1.3%, y sobre todo un crecimiento sustentado en el mercado interno, en la recuperación del mercado interno, y también en el crecimiento todavía del sector externo. Para el siguiente año estamos previendo un crecimiento ya de 1.8%, que si bien está todavía por debajo de la media histórica, pues ya veríamos una recuperación un poquito mayor. ¿Cómo vemos la inflación? Vemos que todavía hay importantes presiones en los precios, sobre todo en la parte de mercancías, la parte agrícola, que lo mencionaba incluso Banxico en su conferencia de prensa. Toda la parte de los agrícolas están generando mucha presión, y los servicios no están, los precios en los servicios también están presionados. Entonces, además vemos ciertas presiones en puerta por el mundial. Entonces sí creemos que no se logren las metas de Banxico como no se han logrado durante los últimos años, que es un crecimiento de la inflación de 3%. Entonces sí vemos presiones todavía en la inflación. Guillermina, me regreso un poco a la pregunta inicial que te hacía de las remesas de frente, pues a renegociaciones de TEMEC, puede ser también impuestos. Hay muchos connacionales en Estados Unidos que envían dinero, y hablabas de que está ahí en veremos un ajuste. ¿Cuál sería lo ideal bajo las perspectivas que se tienen, tanto económicas como internacionales? Mira, ahorita hay una orden ejecutiva por parte del presidente Trump para limitar el acceso a los migrantes indocumentados a los servicios financieros en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que ahorita se utiliza la matrícula consular principalmente como identificación para abrir una cuenta de banco en Estados Unidos. La orden ejecutiva lo que pretende es que no se les permita abrir cuentas ni realizar transferencias a los migrantes indocumentados, no nada más de México, sino de cualquier país. Y esto, los argumentos son para disminuir el posible terrorismo, lavado de dinero, tráfico de drogas, en fin. Sabemos que el impacto que pudiera haber sobre esto va a ser mínimo. Nuevamente, retomando lo que hablábamos al principio, con un impuesto de 1% no ha habido efectos, y nosotros creemos también que si llegara a darse de cumplirse esta orden ejecutiva, también habría maneras de evadirlo, puesto que los migrantes legales sí pueden hacer transacciones. Entonces, es la situación ahorita que está imperando en el ámbito de las remesas en Estados Unidos. Creemos que es un discurso antimigrante que refuerza toda esta actitud antimigrante, principalmente para los indocumentados, y no sabemos hasta qué punto esto pudiera influir en las negociaciones. Creemos que es más bien un tema político en vista de reforzar todo el discurso que ha venido teniendo el presidente Trump hacia las elecciones de noviembre, pero no vemos que pudiera utilizarse por el momento en las negociaciones del TEMEC para imponer algunas restricciones. Más bien, por el momento pareciera que ser un tema netamente político en vista de las elecciones de noviembre. Creemos que en nuestro escenario central es que no pase esta orden ejecutiva en su totalidad, y también no tenga un impacto importante sobre las remesas, donde pues muchas millones de familias en México reciben estos recursos y dependen sus gastos de estos ingresos del exterior.
Pues un tema del que vamos a estar muy pendientes, por supuesto, por las consecuencias que va a tener en las relaciones bilaterales. Muchísimas gracias a Guillermina Rodríguez, ella es directora de Estudios Económicos de Banamex. Gracias, Guille. Al contrario, muy buenas noches. Gracias. Quédense con nosotras que vamos con más información. Ellas te recomiendan. Y a prácticamente 2 semanas de que inicie el Mundial de Fútbol, el gobierno federal sigue poniendo trabas y obstáculos para que los taxis de aplicación puedan recoger pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero ¿cuál es el escenario que se prevé para millones de visitantes, que evidentemente será un caos? Para platicarnos de esto ya nos acompaña Guillermo Malpica, él es director ejecutivo de Alianza IN. Muy buenas noches, Guillermo, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Romina, buenas noches. Al contrario, Guillermo, gracias a ti, y cuéntanos cómo van estas negociaciones para que por fin, y tal y como ocurre en la mayoría de los países del mundo, el gobierno permita sin trabas el ingreso de los taxis de aplicación al aeropuerto Benito Juárez. Gracias, Romina. Pues estamos preocupados porque nosotros como asociación, agrupamos a las principales plataformas de movilidad, Didi, Uber, InDrive, y desde hace varios meses pedimos mesas de trabajo con las autoridades, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, también con la Guardia Nacional, en fin, con las autoridades del aeropuerto de la Ciudad de México, para tratar de encontrar una solución a esto, porque pues lo que hemos escuchado en medios, formalmente no se nos ha presentado nada. Lo que hemos escuchado en medios nos preocupa en el sentido de que no ponen en centro a los usuarios de este tipo de servicios. Como tú mencionabas, pues se ha mencionado que en la Ciudad de México van a habilitar unas bahías afuera de la zona federal, tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2. Pero hay muchas preguntas alrededor de eso, ¿no? De si son suficientes para el volumen de visitantes que tiene ese aeropuerto, si son seguras. Por supuesto, el tema de la accesibilidad, ¿no? Si tú llegas con silla de ruedas o llegas con carreolas o llegas con muchas maletas, pues es al final del día una molestia para los visitantes que llegan muchas veces después de muchas horas de viaje y lo que quieren es salir rápido del aeropuerto, ¿no? Entonces estamos trabajando hemos pedido estas reuniones y hemos tenido 3 reuniones hasta ahora, pero no hemos tenido hasta ahora ninguna propuesta ya final de cómo están ellos viendo la solución a este tema. A nosotros nos preocupa mucho porque faltan 17 días para el Mundial. Guillermo, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? ¿Qué es lo que estarían solicitando para que verdaderamente México tenga una imagen, tecnología y servicio de transporte a nivel internacional? Gracias, Marilena. Nosotros estamos poniendo en la mesa justamente la experiencia internacional. Las plataformas digitales pues tienen presencia en cientos de aeropuertos en el mundo. Cada aeropuerto es diferente, ¿no? En sus condiciones, en su diseño, en su logística, y creemos que es importante pues adaptar las soluciones a la realidad de cada aeropuerto, pero creemos que hay elementos mínimos y son los que hemos estado poniendo en la mesa, ¿no? Además de la experiencia en otros aeropuertos. Para este caso de México, estamos proponiendo pues que la solución pase por proximidad, es decir, que haya condiciones de competencia equitativas entre el uso de plataformas digitales y otros modos de moverse desde el aeropuerto hacia el aeropuerto, proximidad, eficiencia, es decir, que haya suficiente espacio físico, que no haya cuellos de botella, que haya soluciones logísticas eficientes para mover pasajeros con un alto volumen. También que haya condiciones, por supuesto, de iluminación adecuada, seguridad adecuada, accesibilidad, como te decía, y que tengamos además al final, pues que aprovechemos esta coyuntura del Mundial para encontrar una solución de largo plazo en este problema. No solamente son los aeropuertos, los 3 aeropuertos del Mundial, de las ciudades que van a tener Juegos del Mundial en México, sino es una solución que pasa pues por actualizar el marco jurídico mexicano que es obsoleto, ¿no? Claramente. Guillermo, me sorprende que a estas alturas el gobierno no les haya comunicado sobre estas bahías, que además están lejísimos y que realmente sí van a poner en aprietos a millones de turistas. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar si no se concreta, si no se llega a un acuerdo definitivo para permitir que los taxis de aplicación puedan ingresar a recoger pasajeros? Pues yo creo que va a ser un problema muy, muy serio, además de movilidad de muchos millones. Como sabes, ha anunciado la Secretaría del Turismo, que se esperan 5 millones más de visitantes de los que normalmente vienen a nuestro país solo para atender los Juegos en el Mundial, y corremos el riesgo de dar una terrible imagen de desorganización, de no estar listos para un evento mundial de este tipo, como ya lo hicimos en las 2 primeras veces en que México fue sede, ¿no? Necesitamos dar una primera impresión. Los aeropuertos, la llegada es la primera impresión
impresión de muchos turistas, no solamente extranjeros, sino pues también nacionales, cuando llegan a las ciudades y cómo se pueden mover rápidamente a su destino, ¿no? Entonces, pues corremos el riesgo de tener estos cuellos de botella, una saturación de espacios en los aeropuertos, incomodidad para millones de turistas y pues una mala imagen, ¿no? Yo creo que este evento mundial en México es la perfecta oportunidad para que México sea un escaparate, para llamar la atención en temas de turismo, pero también culturales, pero también económicos. Y si partimos de una primera mala impresión a través de este tema no resuelto, además de que caemos en el riesgo de que siga habiendo, como hay hoy en día, ¿no? Ante esta incertidumbre jurídica y operativa, que haya operativos en donde la Guardia Nacional se lleve a los conductores, baje a turistas de los autos, eso sería pues terrible, ¿no? Como imagen del país. Guillermo, además de una implicación para los usuarios de hasta 3, 4 o 5 veces más en cuanto a precios, a mí me tocó pagar un taxi de 2,500 pesos en Cancún. Ya sé que no está dentro del mundial, pero sí de las vacaciones, sí de los turistas y sí de pues taxis que uno tiene que tomar a fuerza porque no hay otra alternativa. ¿Este tipo de restricciones sucede en algún otro país? ¿Se puede decir, bueno, pues también en otros países sucede y así pasa? La regulación sobre el acceso a aeropuertos para plataformas digitales es muy variada porque, digamos, la normatividad cambia mucho de un país a otro. A veces es normatividad federal, como en el caso de México. A veces es normatividad estatal, a veces incluso municipal, ¿no? O una combinación de las anteriores. Entonces, cada solución pues pasa por un análisis de la normatividad, pero lo que siempre sucede es que se encuentran soluciones, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros venimos a decir es, a ver, estamos como plataformas digitales operando en muchos aeropuertos. Estas han sido las soluciones, nos las pidieron las autoridades, ¿no? A ver, preséntame ejemplos, ¿no? Presentamos ejemplos en diferentes aeropuertos de ciudades en diferentes regiones del mundo, no solamente América Latina, sino todo el mundo. Y yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? A ver qué se aprende, ¿no? Fíjate, en el mundial de las 16 ciudades en las que hay juegos, solamente en las 3 que son en México no hay una solución en donde convivan perfectamente diferentes modos de transporte, ¿no? En todas las otras 13, las de Estados Unidos y las de Canadá, ya hay soluciones en donde si tú quieres como consumidor ejercer tu libertad de elección, pues ves que te vas en un taxi o te vas en un Uber o te vas en un auto por aplicación de cualquier marca o te vas por el camioncito que te lleva a los hoteles, en fin, lo que queremos es eso, ¿no? Que haya la libertad, poner en el centro la libertad de los usuarios y la libertad de los conductores también de trabajar. Guillermo, y si las autoridades ni siquiera les han comunicado de manera oficial lo de estas bahías y a nada de que arranque el mundial, ¿qué esperarías tú para los próximos días? Pues estamos todavía presionando mucho en que haya una solución en esos puntos que se han mencionado en la prensa, en la conferencia de las mañanas de la presidente, y ojalá podamos tener una solución por el bien de México, por el respeto de estas libertades que mencionaba, ¿no? Yo no quisiera que cayéramos en el peor escenario cuando buscamos una solución hace muchos meses, ¿no? Y venimos diciendo cada vez que hay una reunión, bueno, ahora sí ya esperamos una propuesta concreta, ¿no? Cada vez que hay otra siguiente reunión, propuesta concreta, y no llega y nos va a empezar el mundial y vamos a tener a lo mejor que hacer un piloto, que es el peor escenario también ahí, porque Romina, Marilena, porque vamos a estar probando las cosas, vamos a estar haciendo un piloto en pleno mundial, ¿no? Con una afluencia tremenda de visitantes, ¿no? Que pues no es lo ideal para andar probando soluciones. Guillermo, ¿cuándo sería la próxima reunión que tendrían con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? No lo sabemos, hemos estado presionando para tener a la brevedad una reunión, no solamente una reunión, hemos puesto en la mesa que estamos disponibles todos los días si quieren que nos reunamos de aquí al mundial. Para eso estamos, para resolver, pero no tenemos todavía fecha. Sí ha habido algunas reuniones de manera individual con las plataformas, pero no hemos tenido hasta ahora reuniones como industria donde podamos seguir viendo el tema de una manera integral, no solamente para la coyuntura que ya está encima, sino, como dices, para otros aeropuertos del país que también tienen estos problemas y que representan una tremenda molestia, carga económica adicional para los consumidores. Pues ojalá que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes haga lo propio para abrir verdaderamente la competencia, que haya competencia, que sea el usuario quien elija por dónde y en dónde se quiere transportar, cómo se quiere transportar y que verdaderamente haya un mejor servicio. Por lo pronto, Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza IN, te agradecemos esta información. Esperamos mantener comunicación abierta contigo y bueno, saber en qué concluye este tema. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muchas gracias y excelente noche. Pues nosotros seguimos por el Heraldo Radio. No se vaya, tenemos más información.
Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Romina Román y Marielena Vega. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces. Somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega. Somos contigo salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.